Entonces, ya vimos que la primera ley biológica relacionaba la psique con el cerebro, con el órgano. La segunda ley biológica dice que toda enfermedad tiene carácter bifásico. Primera fase, con el comienzo del conflicto. Segunda fase, una vez se resuelve el conflicto. La tercera ley biológica vendría a decir aquello de las capas embrionarias, que el cuerpo humano está formado o todos los órganos derivan de esas 4 capas embrionarias. La cuarta ley biológica sería el sistema ontogenético de los microbios. Es la más interesante a mi punto de vista y la que donde nos vamos a centrar, porque en el transcurso de este programa que se ha puesto en marcha actúan los microbios, están tanto en esta fase primera como en esta segunda fase. Y vamos a explicar dónde actúan, cómo, por qué, qué hace, qué no hacen y todo eso. Y la quinta ley biológica vendría a decir que el que surja un conflicto en nuestra vida y se afecten estos 3 niveles, en un órgano concreto tiene un sentido. Vivimos un conflicto y el órgano que se afecta va a tener relación con ese conflicto, no cualquier órgano así al azar. O sea, el cáncer no sale como las setas en el bosque, así espontáneamente, tiene un sentido. Mi opinión, a la luz de lo que veo en internet, es que hay mucha biodescodificación pues un poco falseada, con buena intención y un poco de lógica, pero no se basa en estas 5 leyes biológicas, que para mí es un anclaje científico fundamental. Si hay una posible auténtica biodescodificación, para mí sería lo que Fermín Moriano en sus seminarios pues siempre decía que... Nos preguntamos, ni 30 años, ¿te acuerdas?, que nosotros hubiéramos dedicado a ir buscando la causa de cada una de las enfermedades, hubiéramos encontrado esta precisión tan absoluta que se cumple íntegramente en todos los casos que llevamos viendo aquí durante meses y meses y meses. Y todos decimos, es verdad. Y todos pensamos, es un genio. Pero como todos los genios, luego ya con el tiempo descubrimos que él tenía una información que no teníamos los demás. Él tenía el conocimiento, el código de lectura. Como tenía un código de lectura, eso le permitió sacar matemáticamente cada uno de los conflictos que afecta a cada uno de los órganos sin equivocarse. ¿Cuál era el código de lectura? La función hacia el órgano. Ustedes han oído eso muchas veces. Significa que los órganos se han ido creando para llevar a cabo una función que el individuo necesita. Luego la función genera la aparición del órgano que la va a llevar a cabo. Los primeros esbozos de riñón nacen en esos animales que necesitan control de agua. Necesita beber, necesita tener acceso al agua. Tenemos un riñón de lo más sofisticado, tenemos unos pulmones de lo más sofisticado, que nos permiten vivir en el medio ambiente que tenemos. Es decir, la necesidad de vivir encima de la Tierra es lo que ha generado en nosotros los órganos que nos capacitan para llevarlo a cabo. Luego, eso nos demuestra que el órgano es la consecuencia de una necesidad. La función, por tanto, esa función que necesitamos, hacia el órgano, es el principio fundamental por el cual Hammer encontró la relación de todos los conflictos emocionales con los órganos. Pero ¿cómo hizo ese salto? Muy sencillo. Eso que se ve a nivel orgánico, que es fundamental esa relación, él la llevó a terreno psíquico. Es decir, empezó a ver en una octava superior si las necesidades orgánicas se podían ver también como necesidades psíquicas. Entonces ese es el gran paso que da, que es leer el movimiento orgánico en una octava superior, en una octava psíquica y no puramente molecular. Entonces, yo quiero que ustedes aprendan el código de lectura, porque si aprenden el código de lectura no se tendrán que aprender de memoria las tablas de Hammer. La función hacia el órgano es el código de lectura. Entonces, como yo sé que al mediado del seminario, es decir, para esta tarde o para mañana, muchos de ustedes me van a preguntar, ¿y mi tío que tiene esto qué es? ¿Y mi primo que tiene esto lo otro qué le pasa? ¿Y esto está en fase activa, está en fase de solución? Y todas esas cosas, pues para evitarlo ya les doy el código de lectura. Así ya cuando ustedes me pregunten, yo les remito al código de lectura y digo, piensa. ¿Entienden? ¿Para qué sirve el estómago? Sí, ahora. ¿Para qué sirve el estómago? Para digerir. ¿Para digerir qué? Lo que ya te has tragado. Porque si no te lo tragas no lo puedes digerir. ¿Para qué sirve la garganta? Para tragar. Mira que parece que no, pero son dos funciones diferentes. Y yo tengo aquí una garganta que traga, aquí un estómago que digiere, y aquí un esófago que hace que lo tragado llegue al estómago. Curioso. Luego, en un proceso que es tan elemental como que ustedes hacen comiéndose un bocadillo, fíjense que entran 3 funciones aparentemente unidas, están unidas, pero son diferentes, tienen sus matices. Uno traga, otro transporta, hace pasar el alimento, otro lo digiere, y después del estómago, ¿qué viene? El intestino delgado, ¿no? ¿Qué hace qué? Asimila. O sea, hace la última digestión y asimilación.
Y luego viene que el colon. ¿Para qué sirve? Para eliminar ya todo aquello que ya el organismo no quiere asimilar o no necesita o no puede asimilar. Ahora hagamos una cosa nada más. Miren que es muy sencillo. Traduzcan esto en términos psíquicos. En la vida cotidiana hay cosas que no trago, hay cosas que me veo la obligación de tragar, pero que no las paso. Hay cosas que las trago y las paso, pero no las digiero. Hay cosas que me veo obligado a tragar, pasar y digerir, pero no lo asimilo. Y hay cosas que intento expulsar, pero no me dejan. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué ocurre eso? Porque el cerebro no distingue entre lo real y lo figurado. La prueba, mire, uno tiene un shock cuando tiene 4 años porque le ha mordido un perro. O tuvo un perro a punto de morderle y vio las fauces del pastor alemán ahí encima de él. Eso es un shock. Eso se te queda grabado. Ese individuo va por ahí por la calle. Y va por ahí por detrás de la pared. Y va a doblar la esquina y de pronto oye. Y automáticamente, ¿qué hace? Asocia. Su cerebro asocia. Esto es un perro. ¿Y qué hace? Desencadena inmediatamente una reacción. Ataque o huida. En este caso, como le tiene miedo, es huida. ¿Y qué hace? Estimula el simpático, sistema nervioso vegetativo. Tenemos un simpático, que luego lo van a ver ustedes, que no es tan simpático a veces. Tenemos el sistema nervioso vegetativo simpático, que es el que nos pone todo el sistema en alerta. ¿Para qué? Para la acción. De defensa o de ataque. Dependiendo si somos lo suficientemente poderosos, atacamos. Si no somos lo suficiente, analiza el sistema y dice, quítate del medio que esté más grande que tú. Y sale corriendo. Pero resulta que a dar la vuelta a la esquina, ¿qué se encuentra? Se encuentra que lo ha hecho un niño con un camión en la acera. Que estaba haciendo así. Pero su oído no supo distinguir la diferencia entre una y otra. Y su asociación inmediata fue, esto es un perro. Y eso ya desencadena en él, ¿qué? Una respuesta condicionada por un trauma vivido anteriormente. ¿No? Eso es así de elemental. Pero oiga, ¿cómo podía hacer eso si eso era un camioncito en la acera? ¿Cómo provoca una reacción exactamente igual que la que si hubiera habido el perro? Pues por la sencilla razón de que para él lo real y lo virtual o lo imaginario es exactamente lo mismo. Y él se tiene que preparar para eso. Cuando uno dice, no me trago esto, la mayor parte de la gente, cuando ve un problema de garganta, piensa en tragar alimentos. Y para el organismo, también un alimento es una situación. No me trago esta situación que estoy viviendo en mi trabajo. No me trago esta situación que estoy viviendo con mi pareja. No me trago esta situación que estoy viviendo en mi casa. No me trago esta situación que estoy viviendo con mis padres. No me trago esta situación con quien sea. Para el cerebro es no tragar. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante en el ser humano? Lo importante en el ser humano es que entendamos una cosa que vamos a ver ya. Que nuestro organismo va a elaborar programas de supervivencia, de adaptación al medio, en términos biológicos, cuando nosotros no hemos generado esa respuesta o esos programas en términos psíquicos. Si yo no trago una situación, el organismo va a intentar tragarla por mí. Si yo no digiero una situación, el organismo la va a tratar de digerir por mí. ¿Cómo digerimos los alimentos? Con el jugo gástrico, clorhídrico, ¿vale? El clorhídrico es un ácido que va a romper los alimentos y los va a hacer un poquito de puré, de papilla, para que luego pase para abajo y allí con otras cosas que le van a caer encima, acabemos partiéndolos de manera que podamos asimilarlos en el intestino delgado. ¿De acuerdo? Pero el primero, el que hace la fuerte así gorda, el estómago. ¿Qué hace el estómago para tratar de digerir eso? Produce ácido clorhídrico. Y si yo no digiero una situación, ¿qué tendría que hacer el estómago? Viendo que no digiero, ¿qué haría? Más clorhídrico. Y si con las células que tiene no es capaz de producir más clorhídrico, ¿qué haría? Fabricar más células. Multiplicar más células. ¿Y eso cómo se llama en medicina clásica? Cáncer. Yo no lo he dicho, lo han dicho ustedes. Claro, cuando tienes el código de lectura. Y luego la serosa. Ese será todo el espesor de la pared gástrica que se verá afectado en el cáncer según vaya creciendo. Aquí estamos viendo la mucosa del estómago vista muy ampliada. Esas son las células que la tapizan. Una célula se vuelve loca, una célula se vuelve loca. No nos deja alternativa, la declaro profundamente. ¡Yo no estoy loca! No me ha dejado terminar, ¡soy loca! Y empieza a dividirse muchísimo y hace el tumor. Serían estas células de manera oscura. Se van a ir extendiendo por toda la pared. Me quedaba colgando explicar el tema de la metástasis, que como hemos dicho es una teoría. Nunca en el torrente sanguíneo se ha visto una célula cancerígena viajar de un tumor, desprenderse y viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a otro órgano, implantarse y generar otro tumor.
Eso jamás se ha visto, no está comprobado. Bueno, eso por una parte. Por otra, gracias a estas leyes ya podemos saber cómo realmente se produce la metástasis. Siguiendo con el ejemplo del estómago, ya hemos visto una situación que he tragado pero no digiero, entonces se crea más masa de ese órgano, que no es más que los tumores, crearse más masa para tener más función de ese órgano, y comienza una proliferación de células del estómago para producir más ácido clorhídrico y poder digerir mejor. Sabemos que se afectó primero la psique, después el cerebro en la zona que rige el estómago, que no sé dónde está por aquí, pero se afectan, ya sabemos, los 3 niveles. El cerebro es el que rige y da las órdenes, es fundamental en estos programas biológicos, así que tenemos un primer tumor número 1, vamos a decirle, en el estómago. Vamos al médico, nos diagnostica tumor maligno de estómago, cáncer de estómago. Esa persona, vamos a suponer que es una noticia inesperada, la vive en soledad y es algo realmente dramático si la ciencia no le ha conseguido serenar. Esta persona va a hacer un segundo conflicto por el diagnóstico donde se va a ver afectados los pulmones. Ya sabemos por qué, todo aquello que vimos en el vídeo anterior de que necesita más oxígeno para huir de un peligro mortal, etcétera, etcétera. Así pues, esta persona tiene 2 conflictos independientes uno del otro, regidos ambos por el cerebro, y no tiene absolutamente nada que ver con que una célula maligna y cancerígena viaje por el torrente sanguíneo del estómago al pulmón y ahí se implante y se genere otro cáncer. Eso biológicamente es incorrecto y así no funciona el cuerpo. Esto yo creo que lo podemos comprobar en cualquier persona. Muchas veces, si nos damos cuenta, una vez que le diagnostican el primer tumor de lo que sea, normalmente el segundo suele ser el del pulmón. Debido al diagnóstico que le ha producido un shock biológico por el cual va a iniciar este otro programa dirigido por el cerebro de pulmón, pero son conflictos independientes uno del otro. Usted tiene un tumor en ambos ovarios. Ha alcanzado el estómago y empieza a extenderse al hígado. Vaya, va muy rápido, ¿no? Anne, si usted tuviera 20 años más, el proceso tumoral sería mucho más lento e incluso podríamos operar, pero sus células son muy jóvenes, demasiado jóvenes, y me temo que no podemos hacer nada. Bueno, vamos a entrar ya a profundizar en la 4ª ley biológica, que es la ley ontogenética de los microbios. Y me hace mucha gracia porque es una ley, estamos hablando en medicina germánica, en el nuevo paradigma de ley. Para que algo sea considerado una prueba científica debe ser un conocimiento objetivo, verificable y reproducible. Las 3 cosas. Y por eso se hace una ley de ello. Entonces, la medicina germánica, el nuevo paradigma, es la única que yo conozca que tiene una ley precisamente de los microbios. O sea, a mí me hace gracia eso del negacionismo y no sé qué, cuando la nueva medicina es precisamente la que ha hecho una ley de esto. No solo no se niegan los microbios, sino que además se sabe dónde actúan, cuándo, en qué órgano, en qué momento, qué desarrollo, qué hacen, cómo evolucionan. O sea, para mí esta información me la ha dado la nueva medicina, no me la ha dado en la facultad. En la facultad a mí me enseñaron no una ley microbiana, sino la teoría microbiana de la enfermedad, la teoría genética de la metástasis, la teoría inmunológica, la teoría del contagio microbiano, la teoría de la infección, la teoría incluso celular. A mí en la facultad me explicaron teorías, sin embargo ahora estamos hablando de una ley con esas características que hemos dicho, que sea objetivo, verificable y reproducible, y eso se cumple. Ya en el próximo vídeo sí que iremos viendo más hiladamente y más consecuentemente la relación entre la 3ª ley biológica y la 4ª, explicaremos el papel concreto de los microbios, cómo actúan, cómo son, cómo evolucionan, dónde actúan, cuándo, todo esto. Y ya solamente me queda decir